Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de martes con el que se inicia la semana para nosotros y que, como siempre, tiene contenido en base a entrevistas personales. Comenzaremos hablando con el abogado ovetense Luis del Viso, para el cual, no hay problema que no tenga solución y casos que podíamos considerar que estaban perdidos, no lo están. Continuaremos con Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo. Todo lo que ustedes quieran saber de cara a esa junta vecinal o a las cosas y casos que se pueden dar en el portal, en la escalera, tanto propias como de los vecinos, tienen la respuesta dentro de unos momentos. Y finalizaremos, como procuramos hacer todos los martes, presentándoles un libro a poder ser de un autor asturiano. Es el caso. El escritor y periodista Xoán Cándano estará con nosotros y nos presentará lo que es su última publicación, su último libro, en forma de ensayo. Aquí comienza una noche más en la noche del martes. Bueno, pues vamos a hablar a continuación, de casos que pueden darse y que pueden ser, tremendamente comunes. Quizás ustedes, muchas veces, cuando van paseando por la calle, pues han visto carteles del tipo: su coche vale dinero, obtenga dinero a través de su coche, pero continúe circulando con él. En este caso, parece una contradicción, ¿no? Nos dan dinero en base a nuestro vehículo, pero podemos seguir utilizándolo. ¿Cómo puede ser esto? Es uno de los aspectos que semana tras semana desbrozamos, conocemos de la mano del abogado ovetense Luis del Viso, con despacho en la calle Uría número 56. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias por traerme a tu programa y esperemos aclarar ese tema que tiene mucha amiga. Efectivamente. Lo primero, ¿cómo puede ser lo que a priori, para los profanos en la materia, parece una contradicción? Tenga dinero por su coche, pero continúe circulando por él. Es decir, no se trata de que vendamos nuestro coche con mayor o menor fortuna y esa liquidez que obtenemos sirva para lo que queramos, ¿no? ¿En qué consiste esa contradicción? ¿Qué es lo que podemos denominar, no sé si está bien, crédito contra coche? Bueno, pues básicamente lo que está suponiendo el crédito contra el coche es que, en teoría, te van a dar un crédito y tú lo vas a ir pagando poco a poco con las cuotas. ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad es que lo que hacen es empeñar el coche, pero dejando que sigas utilizándolo. ¿Cómo camuflan todo esto? Pues lo camuflan porque lo que están haciendo es, te compran el coche y te lo alquilan a la vez. ¿Vale? Lo que técnicamente se llama prenda sin desplazamiento, es decir, yo dejo en garantía de un préstamo el vehículo, pero no lo entrego, es el concepto técnico, lo convierten en este sistema. ¿Por qué? Porque realmente lo que están haciendo es camuflar un contrato de préstamo, prenda sin desplazamiento, en un contrato de compraventa con arrendamiento, lo que los americanos llaman el leaseback o renting back. Es decir, yo tengo un bien dentro de mi empresa y cojo y decido que necesito liquidez, se lo vendo a una entidad financiera y esa entidad financiera, a cambio, me lo alquila y me da una cantidad de mercado sobre ese precio. Claro. Esto lleva aparejado, perdón si se incurre en alguna inexactitud, pero es tremendamente complicado. ¿Lleva aparejado alguna trampa, hablando mal y pronto? La trampa es clara, es que te están comprando el coche no a un valor de mercado, sino a un valor muy inferior al de mercado, y en este alquiler te están cobrando unas cuotas de préstamo que no amortizas préstamo, porque lo que te están haciendo es alquilar un coche. Pero además te están alquilando un coche a un precio exorbitado. Por ejemplo, el último asunto que nos han dado en el despacho es algo más, si me permite la expresión, salvaje, ¿no? Es una autocaravana. Le compran la autocaravana en 8.000 euros y se la alquilan en 600 mensuales. Porque claro, este señor en la autocaravana vive.
vive. Y además, si algún día deja de pagarlo, pues le llaman y le dicen que le van a denunciar por un delito de apropiación indebida. Es decir, si yo cojo un coche de alquiler y no lo devuelvo, me estoy intentando quedar con algo que no es mío. Este es el mismo chantaje que hacen, pero ya no solamente es que lo hagan, sino que lo cumplen. Y tristemente tenemos en el despacho a un señor que no tenía una autocaravana, sino que vivía dentro del coche, y le denunciaron, le cogió los Mossos de Escuadra el viernes por la tarde, cuando estaba paseando con su hijo, le quitaron el coche y a él le condujeron a comisaría, teniendo que llamar a los servicios sociales para que se hicieran cargo de su hijo, pues estaba separado y era el periodo en el que tenía que estar con su niño. Hasta el día siguiente no pudimos hacer nada, básicamente porque primero está lejos y segundo, las horas a las que ocurren estos hechos no nos dan capacidad de reacción. Al día siguiente se explica todo al compañero que le asistió de guardia y queda el señor en libertad, pero no le ha quitado el drama de ver cómo la policía detiene a tu padre cuando realmente no ha hecho nada. Todo un drama. Pero vamos a ver, por la caravana le daban 8.000 o le dieron 8.000. 8.000. Y luego le cobran 800. 600. 600, perdón, 600. ¿No le rentaba más que le dieran 8.000, por ejemplo, e irse a un piso por 400? Correcto, pero es que ha quedado sin coche. Aquí el truco, ¿dónde está? El truco está en que tú tienes un agobio, que no tienes crédito de tarjetas, no tienes crédito de ningún lado y necesitas obtener esa liquidez. Entonces, la idea que tú planteas sería la ideal. Es decir, yo voy a vender la autocaravana y nos encontraríamos con que esa autocaravana iba a tener un precio en el mercado entre 16 y 20.000 euros. Pongámonos en lo peor, 16, en el precio más bajo, 16. Este señor dobla el precio que le dieron. Correcto, pero se queda sin vehículo. Se queda sin vehículo. De esta manera lo mantiene todo y está en la idea de que los 600 que paga es para cancelar deuda. Así está durante 36 meses, pagando los 600 euros. Y a los 36 meses consigue, de otra forma, las 8.000 y pico euros que le habían dado al principio, sí, para que le devuelvan la autocaravana. Entonces, claro, ¿qué a él le ha pasado? Pues que no se ha enterado de lo que está haciendo y que es una decisión a la desesperada. Ya no me queda otra vía. Pero, lo que tú dices, podía venderla, pero ten en cuenta que cuando estamos hablando de una autocaravana, tiene una doble función, una doble función, que es donde tiene el domicilio, claro, y el coche. Por ese dinero podría tener domicilio, pero no tendría coche. Claro. Bueno, ¿por qué la gente recurre a este tipo de créditos entonces? ¿Por un simple acto de desesperación? Totalmente. No le queda otra vía. Y entonces, como le queda otra vía, ¿qué hace? Pues se coge un clavo ardiente. Lo hemos comentado otras veces con los microcréditos. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues porque no te queda otra vía. Y porque al final piensas que en 2 meses lo vas a poder recuperar. Y hombre, en 2 meses, ¿qué te ha costado la historia? 1.200 euros. Bueno, no es una cantidad exorbitada, pero en este caso, este hombre a 600 euros mensuales durante 36 meses es una cifra la que ha gastado, sí, que es lo que queremos que le devuelvan ahora. Claro. ¿Es ilegal este tipo de créditos? ¿O son alegales? ¿O rayan la ilegalidad? No. A ver, el contrato es totalmente legal, porque es que además en este caso se va a dar otra circunstancia todavía más llamativa, que es que una de las grandes compañías, GEDES Coche, que tiene su sede en Valencia, te lleva al notario para que el notario compruebe la firma. Sí. En el notario comprueban la firma y la documentación del vehículo y firmas la transferencia del vehículo. De tal manera que la gente cree que está yendo al notario a firmar un crédito y que está con toda la legalidad porque tal. ¿Qué sucede? Que lo que están haciendo es trampa, directamente trampa. ¿Por qué? Porque están camuflando un crédito de usura, no, lo siguiente a usura, a través de un alquiler y una compraventa. Es lo que te decía antes, te pones la denuncia, pero en la denuncia no lo cuentan todo, solo sacan el contrato de alquiler y que te han requerido y que no pagas las cuotas y que por lo tanto dan por resuelto el contrato y que la policía te llame.
Recuerdo que en este tema los Mossos de Cataluña nos llamaron para que uno de sus mandos le diéramos una explicación de qué era esto, porque me parecía todo muy raro, sobre todo después de tomar la declaración del señor. Y me decía, bueno, porque yo lo que quiero hacer es para la próxima, evidentemente no proceder a la detención, sino a una citación. Pase usted por comisaría cuando pueda y, evidentemente, trasladarle a su señoría que este contrato va asociado a esta compraventa que lleva a otra finalidad, que es una compraventa, que no lo comentamos antes, perdonar, con pacto de retro. ¿Qué quiere decir? Que se fija el precio de compra y también el de venta cuando yo quiera recuperar el coche. De tal manera que te pone la misma cifra en un apartado que en el otro, y dices tú, bueno, realmente lo que estoy pagando del préstamo va a ir cancelando y yo voy a poder recuperar el coche en cuanto que tenga pagado el crédito. Vamos a ponernos en un caso. Tú vendes el coche, a la vez te lo alquilan. ¿Qué pasa si tengo un accidente? ¿Quién corre con el seguro? Buena pregunta. Estos llegan a hilar tan fino, ¿vale?, que llegan y te dicen, cuando le das el coche, le tienes que dar el coche con la ITV pasada y con el seguro en vigor. Sí. ¿Qué suelen hacer ellos? Suelen coger una prima ay, no me sale ahora la palabra. Bueno, para un volumen de coches, que sale más económica, luego tienen el domicilio fiscal, clean, en un pueblo de Extremadura, porque así pagan muy poco de viñeta, ¿vale? Y en el contrato te han puesto, primero, que tienes que pagar el seguro, además de la cuota. Sí. Segundo, que tienes que pagar la transferencia en los dos sentidos, más la viñeta. Si presentas la del año a tu nombre, ese año no hay que pagarla, pero a partir del año siguiente se la van a girar a ellos y ellos te la van a volver a girar. Es más, en un asunto que le tienen que devolver al cliente, nos llegan a plantear que han hecho una exención del impuesto de transmisiones y que como esa exención ahora no es válida, tienen que ingresarla en la administración, se la quieren cobrar al cliente. Y nosotros lo que hemos dicho es, no, mire, esto es claro y sencillo. Lo que dice la ley de prevención de la usura es, usted tiene que devolver exactamente lo que le dieron. Porque además, otro detalle a mayores es que la compraventa es por 8.500, pero el dinero que te ingresan son 6.500. O en otro caso, que además de eso le retuvieron porque tenía un embargo de la administración de 1.500 euros anotado, pero que ya estaba pagado, pero como estaba anotado, le retiene el dinero. Y la pregunta es, ¿ustedes pagaron este embargo? No lo pagaron. Pues entonces me devuelven también los 1.500 que me tenían retenidos que no han ingresado. Por eso digo que se acaba haciendo una bola entre unas cosas y otras y que evidentemente tienen el negocio del siglo. ¿Por qué? Porque están cobrando un interés mensual entre el 8 y el 10%. Con lo cual, como digo siempre, si lo pasamos a un valor comparable para contar manzanas con manzanas, hacemos la TAE, resulta que se dispara por encima del 120%. Sin duda. Quiero preguntarte, en el caso de que una persona se vea afectada por esto, primera medida, ¿dejar de pagar o cómo? Bueno, cuidado. Cuidado. Vamos a ver, nosotros nos hemos encontrado básicamente con dos supuestos, o tres supuestos. Sí. Supuesto uno, aquella persona que ha pagado todo, ha recuperado el vehículo. Entonces ahí lo que hacemos es que recupere todo el dinero que ha pagado además sobre el que realmente le dieron. Este que comento de la autocaravana, otra cliente de aquí de la Viana, con la misma circunstancia. Otro supuesto, que es aquel señor que tiene el coche, está pagando y se plantea dejar de pagar. Sí. Claro, lo que nosotros le indicamos para que no le suceda lo del caso anterior que os comenté de Cataluña es que antes de dejar de pagar vamos a empezar a gestionar el procedimiento. Vamos a hacer la carta de reclamación, vamos a presentar la demanda. ¿Para qué? Para que usted lleve esta documentación encima junto con el contrato de alquiler y el contrato de compraventa.
¿Por qué? Porque si ellos llegan a ponerle la denuncia, entonces ya tenemos una justificación de cara a los agentes para que vean que ahí hay un problema y que por lo tanto no se produzca ni la retención del vehículo ni la detención y puesta a disposición judicial. Entonces, porque lo que también hemos comentado a los contrarios otras veces es que para el hipotético caso que se les ocurra denunciar, lo que hacemos es pedir amparo al juez que está llevando el procedimiento y que se dicten unas medidas cautelares en las cuales se le entregue el vehículo al cliente y no se le vaya a quitar. Y luego, la tercera situación es aquella persona a la que ya le han quitado el coche. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ellos lo tienen muy fácil. Entregas el vehículo, si no lo entregas por las manos, te lo quitan a través de los esfuerzos y cuerpos de seguridad del Estado y esta persona lo que viene es, me ha pasado esto, intentar deshacer la madeja. El problema que solemos tener en estos casos es que estas compañías rápidamente se suelen deshacer del vehículo. ¿Por qué? Porque lo han comprado muy barato, han sacado la rentabilidad de los pedidos de alquiler, que en el momento que pasemos los 10 meses nos vamos a encontrar con que ya han recuperado el 100% de lo que han dado. Sí. Con lo cual, puedo vender el coche al peso, o sea, hasta para un desguace. Son vehículos que normalmente están en buenas condiciones, porque cuando nos van a hacer toda la operación, pues nos piden fotos del vehículo, nos piden hacer una videoconferencia para que lo podamos ver. Y además también que llevemos a uno de sus taller de confianza para que lo puedan ver. Normalmente conciertan con ciertos talleres, uno en cada provincia, para que les hagan una revisión del coche y les digan, bueno, pues mira, este coche lo que vale en la revista Gambán, bajamos un 50% y todavía más, ¿por qué? Porque tiene más kilómetros, porque tiene los neumáticos en mal estado, cualquier otra circunstancia. O sea, va todo a beneficio en este caso. Sí, no, el beneficio es total. El beneficio que obtienen es impresionante. Bueno, lo primero entonces, para reclamar, tener en cuenta que puede haber tres casuísticas, las tres que explicabas, y esto se puede pagar. Sí, todo. Como decía mi abuela, todo tiene arreglo menos la muerte. Pero todos estos abusos que pensamos que no se están llevando a cabo, que si se permiten, pues porque la ley, porque, bueno, pues se están permitiendo, lo cual no quita que sean ilegales. Tenemos que distinguir entre el ilícito civil, es decir, dos personas contratan y uno abusa del otro, y el ilícito penal, que sería la estafa. Aquí daría muy en el límite a la estafa, puesto que tú realmente no te han engañado. Te has vendido el coche, lo has alquilado, coges un dinero, ¿vale? No llega al punto del engaño que habíamos comentado el otro día con las criptomonedas. Sí. ¿Son frecuentes estos casos? ¿Se dan mucho? ¿O se dan más de lo que pensamos que se dan? Mira, yo solo le digo una cosa a todos, a la gente que nos escucha. Sí. Cuando vayan por la calle, fíjense si hay en los postes cartelitos que ponen crédito contra tu coche. Sí. Y luego hay que tener otra cosa en cuenta que es muy importante, que es que la base de datos de las redes es enorme. Entonces, en el momento en que alguien pregunta por créditos, por microcréditos, por no sé qué, ¿qué pasa? Las cookies guardan esa información y esa información se vende a esta gente. De tal manera que dices tú, córcholas, he hablado de que ando mal, que el coche, que podíamos vender el coche, y entonces el Facebook y ¡pum! Publicidad de tu coche tiene crédito, Diversing y otra serie de compañías que se dedican a esta historia. Por eso digo que es mucho más habitual. Tenemos por costumbre cuando vamos a los juicios llevar de testigo al comercial que hizo la gestión para que explique lo que le contó al señor, sí. Para que explique por qué le llaman. Y recuerdo que todos dicen lo mismo. Hay tantísimos expedientes que no me puedo acordar. Pero yo le digo lo que hacíamos. Blim, 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 blim. Luego también se da la circunstancia que como vas teniendo juicios contra la misma compañía, pues van corrigiendo errores en las declaraciones. Y te encuentras que, como decimos en el despacho, jugamos a palabras prohibidas. Entonces, no se puede decir préstamo, no se puede decir crédito,
no se puede decir que está en listas de morosidad, no se puede decir. Entonces, nos hace gracia porque ahora llevamos como prueba las declaraciones de los primeros juicios para que vea su señoría cómo han cambiado el rumbo, porque se dieron cuenta que no se podía llegar ahí y decir, no, a mí me llama este señor, ¿por qué le llama? No, porque no le da a nadie crédito, porque está en las listas de morosidad y porque tiene un nivel de deuda impresionante. Porque recordar que la finalidad de las listas de morosidad es evitar el endeudamiento excesivo. Esa es la finalidad. ¿Para qué? Para que la gente no continúe, no dar crédito al que no puede. ¿Dónde está el problema? Que se ha cambiado esa finalidad, que es muy loable, por otra, que se llama chantaje. Es, te meto en una lista, te cierro, te echo del mercado y con ello consigo que me pagues lo que no me debes. Claro. Cuando se reclama, cuando se inicia el proceso, estas compañías de préstamo, llamémoslas así, ¿van hasta el final o se avienen a un arreglo antes de juicio? Bueno, ¿O se dan hay de todo en la viña del Señor. Evidentemente hay compañías, como nos pasa ya con las tarjetas y con los otros productos tóxicos, que ya paran y dicen, espera, vamos a pagarle antes de qué, porque como siga para adelante, este señor nos acaba empaquetando. Mira, tengo la anécdota en un asunto que nos... le dijimos, mira, a lo mejor esto, con devolver el coche y 1.500 euros, que era lo que aquel pobre hombre ya ha pagado, a lo mejor podemos llegar a un acuerdo. Y cuando lo vieron, dijeron, de cabeza, 1.500. Y le dijimos al cliente, mire, son 1.500. Y dice, no, si yo ya pagué bastante más. Y dije, bueno, eso pues tiene que usted advertir de ello. Porque claro, no son gestiones inmediatas. Podemos encontrarnos con 2-3 meses. Claro, 2-3 meses a 300 euros son 600. En 1.500 es una cantidad importante. Y nos ponemos en contacto con la parte contraria y dijimos, sí, no, 1.500 no puede ser porque ha pagado más cuotas. Y nos dicen eso de Santa Rita, lo que se da no explica. Y le dije a mi querido compañero, dijo, ni se te ocurra, eso fue una sugerencia mía, pero tú sabes que los números son otros. Y además se dio la circunstancia que la semana anterior me habían llamado pidiéndome que se suspendiera un juicio porque es que tenían que pagar 3.000 euros de billetes. Luego le decía yo, pero vamos a ver, te estoy pidiendo 600 euros más de 2 cuotas que he pagado y me estás diciendo que no. Y la semana anterior, por una gestión mía, ganaste 3.000 euros, o no perdiste 3.000 euros. Hombre, me parece un poco chabacano lo que estáis haciendo. Dijo, no, es que el jefe... Dije, no te preocupes, dile a tu jefe que no, que va a ser que no. Y tenemos el juicio y en el juicio han sacado no solamente eso, sino los correos internos que no se pueden sacar, pero que no pasa nada porque yo no tengo nada que ocultar. Los que han podido estar en mi despacho, han visto alguno de nuestros vídeos, es todo cristal. Somos totalmente transparentes, no nos ocultamos de nada y que a mí que me grabe. Bueno, entonces, para resumir, entiendo que hay solución, que hay que ponerse en manos de un profesional, en este caso del abogado, y que no todo está perdido, que no porque nos acosen y nos digan... No, y al contrario, y lo que quiero que tenga todo el mundo bien claro, que tengo la anécdota de otro programa en la cual un compañero decía, ¿pero vas a ir por 1.500 euros? Sí, voy a ir por 1.500 euros. No se preocupen, como ya sabes, Juan, yo soy un halcón, si me empieza no me tiro, pero si me tiro, que todavía me lo ha recordado un cliente que ha tenido la fortuna de que hemos vuelto a ganar, es el 12º pleito que le ganamos. Me va a poner una placa en su casa, me dice, que estoy que se me saltan las lágrimas porque perdiste en primera instancia, recurriste y lo has sacado en segunda instancia. Y me dice, Luis, es que tengo claro que eres un halcón, que te metes, al final que el cliente recuperó 500, 600. Si yo he ganado con costas, he ganado más. Lo dicho, abogado caro, pero resultó. Pero resultó en este caso. Luis, muchísimas gracias. Hay más temas de los que iremos hablando a lo largo de la semana, pero sobre todo mantener ese mensaje, yo creo, ¿no?, de que por muy grande que parezca el enemigo, o el enemigo, o el contrario, en este caso, por mucho que nos pueda acosar por teléfono, que hay solución. Correcto. Y además tened en cuenta que a todas aquellas personas que le están haciendo el acoso, lo que tienen que hacer es indicar
pues que graba la llamada y ponga la denuncia correspondiente. Como me decía mi cliente, ¿y esto por qué no lo llevas? Y le dije, sinceramente, porque no se genera una indemnización económica posterior, o si la hay es muy pequeña, y en ese caso soy demasiado caro para poder llevarlo. Pero que no quiten de denunciar. Y otra cuestión que digo siempre, por favor, todo el mundo tiene derecho a un abogado del turno de oficio. Un abogado, que como ya sabes, Juan, puedo ser yo mismo dentro de mi circunscripción, claro. Y que, como le dije a una cliente que me dijo, oye, quiero que me pongan a ti, no, el abogado va por la lista y salvo el tema del asesinato, que no fue en lista, pero en los demás va al que le toque, pero que lo soliciten, que lo utilicen y que no se queden nunca desamparados. Hay que ver lo que pasó y que muchos despachos, entre ellos el nuestro, trabajamos a éxito, no le va como se cobra la consulta, pregunten, llamen, pregunten y lo vemos. Y si es viable, vamos a ir a por ello. Y si no es viable o no es económicamente rentable, se lo vamos a decir. No es la primera persona que viene al despacho y le digo, mire, esto no tiene lógica, no tiene sentido. Y no se lo voy a llevar. Mira, tengo la anécdota de ayer. Vino una señora que me conoce, bueno, su hermano es cliente, están muy contentos y bien. La pobre mujer le han quitado de la cuenta bancaria 200 euros. 200. Cobra una pensión muy pequeña, se estaba organizando y se encuentra con que le han quitado 200 euros. Tiene reconocido el beneficio de justicia gratuita. Tiene el abogado anterior que se jubiló porque es un pleito muy viejo. Yo le explico lo que tiene que hacer. Y me dice, ¿pero por qué no me lo haces tú? Digo, porque yo te voy a cobrar los 200 euros que tienes perdidos. Que realmente perdidos no son porque vas a disminuir la deuda con el banco. Pero no me lo lleva al corazón. No me lo lleva al corazón. Yo te digo lo que tienes que hacer, los pasos que hay que dar, dalos. Y si tienes alguna duda, me llamas. Y yo te voy a atender. ¿Y qué le pago? No me vas a pagar nada, mujer. Necesitas más que yo. Claro. Bueno, pues ahí lo tienen. Hay solución para estos problemas, hay solución para estos casos que parecen bueno, pues tan tremendamente complicados. Y recuerden, su coche vale dinero, pero puede salir muy caro. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Nada, gracias, Juan. Ya te digo que en este hemos tocado porque es el más grande, pero es algo que tenemos mucho más extendido. Lo que pasa es que es mucho más complicado, que son todos los casas de empeños, el cash converter, todas están teniendo el mismo funcionamiento. Lo que sucede es que normalmente no son cantidades tan grandes, pero alguien que llega y lleva su iPad y le dan por el iPad 150 euros y cuando los va a recuperar tiene que pagar otros 150, además de los 150 iniciales, dices tu corchola. Estamos en el mismo punto. Lo que sucede es que hay algo que nos agobia mucho a todos, que es la vergüenza. Y no tengan vergüenza, no pasa nada, vamos y lo atacamos. Lo explicamos y lo atacamos. ¿Por qué? Porque hay que acabar con esto, ya que nuestro Ministerio de Consumo no está haciendo nada, pues hagámoslo a la sociedad civil, que para eso estamos. Pues Luis, muchísimas gracias, nos vemos en unos días para más casos de este tipo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Ahora nos vamos muy rápido a publicidad, volvemos y continuamos el desarrollo del programa de esta noche. Hasta ahora mismo. Bueno, pues vamos ya con un tema que tratamos todos los meses y que sirve de guía, bueno, pues a la hora en la que se celebra, bueno, pues esa junta de vecinos, esa reunión de vecinos de la comunidad de propietarios. Vamos a aclarar distintos temas y, como siempre, lo hacemos de la mano del administrador de fincas, Roberto Rodríguez, de ADF Grupo, en la calle Naranjo de Bulnes de Oviedo. Bueno, pues saludamos ya a esta hora de la noche a Roberto. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien. Bueno, pues vamos a resolver algunas de las dudas que se nos plantean, ¿no? Bueno, la primera tiene que ver con el presidente de la comunidad. Vamos a ver, la pregunta es, ¿se puede designar al presidente de una comunidad por sorteo de turnos? ¿Puede negarse esta persona y delegar en alguien externo que no sea propietario de un inmueble en esa comunidad? Vale, el requisito que indica la ley de propiedad horizontal es que el presidente tiene que ser obligatoriamente un propietario. Sí. No podemos externalizar esta figura en alguien ajeno a la comunidad.
propietario, condición necesaria para poder ejercer de presidente. Una vez que superamos este criterio, cualquiera de los propietarios pues puede ser presidente. Lo que sí se establece un orden, digamos, para que de una forma en la que cada ejercicio se va cambiando de presidente, al final toque en cada propiedad pues una vez sin que haya repetición. Entonces, lo que se trata es de que sea propietario, por supuesto, y tener un criterio y un orden para que acabe siendo todos sin que repitan o cuando se repita ya es que hayan sido todos por lo menos una vez. Claro, negarse no puede entonces, ¿no? No puede negarse. No existe ninguna... Él puede manifestar algún impedimento en cuanto a que no puede desarrollar la actividad, pero si la Junta considera que sí la tiene que llevar a cabo porque lo que justifica no lo consideran, tendría que ser ya el juez quien dictamine al respecto si la figura de presidente la representa o no él. Entiendo, por ejemplo, sería eximente, por ejemplo, que una persona, imaginémonos, es propietario de un piso en Oviedo, pero él vive en Madrid. Bien, no aparece por aquí en todo el año, cobra la renta al inquilino. ¿Tendría que ser presidente? Sí, tendría que ser presidente. Nosotros muchas veces recalcamos en las reuniones la idoneidad de que el presidente sea alguien que viva o bien en la comunidad o por lo menos esté en cierta medida accesible. Sobre todo por la buena marcha de la comunidad, porque durante el ejercicio se desarrollan ciertas actividades y actuaciones que requiere la figura del presidente. Si este presidente pues o no lo tenemos tan accesible como queremos o tenemos el impedimento de que estando fuera no puede estar aquí de forma presente y hay documentos o hay otras gestiones que implican a veces una premura en el tiempo que necesitamos su presencia, el hecho de que se den estas circunstancias lo único que nos hace retrasar cualquier gestión, dilatarla incluso hasta caducarla. Entonces es muy conveniente para la buena marcha de la comunidad. Que sea allí. Si nos ceñimos a la obligatoriedad de cada propietario y en función de lo que se haya acordado, pues está claro que tiene que ser al que le corresponde ser, pero está lo oficial y lo oficioso, digamos, que nos conviene a nivel de comunidad. Entonces, bueno, haciendo un pequeño salto a lo que debería de ser, tenemos que mirar mucho para la comunidad lo que nos interesa o en qué momento estamos, porque si estamos en reclamación de impagados, si estamos en reclamación de deficiencias constructivas, si estamos en una serie de cuestiones que la figura del presidente va a tomar mucha importancia, el hecho de que no esté o se nos antoje difícil el poder quedar con él, nos va a dilatar todas estas gestiones. Claro. Te pregunto más sobre el tema de la presidencia. En algunas comunidades se componen de vivienda y plazas de garaje. Sí. Vamos a imaginarnos que una persona en ese edificio solamente tiene una plaza de garaje. ¿Entra en la rueda de ser presidente, aunque no tenga vivienda, solo plaza de garaje? No, la ley no discrimina en qué tipo de propiedad es de la que eres titular, sino ya el hecho de ser propietario. Y luego la escritura de obra nueva de división horizontal, veríamos un poquitín la división de la finca, pero cada uno de los propietarios está legitimado y obligado a ser presidente cuando así le corresponda, pero no por ser dueño de un trastero o de un garaje va a tener una exención o una limitación en el desarrollo de la presidencia cuando le toque ser, o sea que no estaría exento. Vamos. Claro. La última de presidentes. Sí. Vamos a ver, hay reunión de vecinos, hay un presidente saliente, se tiene que nombrar un presidente entrante, llamémoslo así. Uno de los vecinos en la reunión manifiesta que él voluntariamente quiere ser presidente. Sí. Hay vecinos que dicen que no. Sí. ¿Ese hombre que se ofreció voluntario puede ser presidente o basta con que uno diga no, voluntario no? Podría ser presidente. Esa voluntariedad que a veces es la que apelamos para que alguien por su iniciativa pues quiera serlo, evita de que otros no queriendo serlo acaben siendo presidentes. Sí. Esa voluntariedad tiene que ir acompañada de que haya un consenso a nivel de Junta de Propietarios que apoye esa voluntariedad. Entonces, si hay varios propietarios que no están de acuerdo, por contra hay otros que sí lo están, siempre y cuando la mayoría de los propietarios considere que sí acepta esa voluntariedad, podría ser presidente. Sería un acuerdo por mayoría, mayoría que declina pues o lo es o no lo es, en función de si son más los que sí o si son más los que no. Correcto. Pero podría ser, vamos. Podría ser en este caso, ¿no? Es el objetivo al final de todas las comunidades, de que la presidencia, que en cierta medida presenta pues un poquitín a lo mejor de rechazo por parte de algún propietario, si esa voluntariedad existe, pues bueno, eso que viene bien a todos. Aprovecharla, ¿no? En este Efectivamente. caso. En este caso. Bueno, más temas. ¿Deben incluirse a los bajos de una finca en los gastos de la comunidad o están exentos?
Los bajos de la comunidad, a ver, no participan de todos los gastos, pero tampoco de ninguno. Habría que ver el título constitutivo y la escritura de obra nueva, a ver de qué manera participan o no participan. Hay unos gastos que indudablemente van a participar y son los que tienen que ver pues, a nivel de cubierta, dado que la cubierta es para todo el edificio, sea plaza garaje, sea vivienda, sea trastero, sea local, el seguro comunitario y otra serie de gastos de bancarios, de administración, que van a tener que participar. Luego están los gastos del portal, que es un poco el punto más crítico en ver si o no tienen que contribuir a ellos, si tienen acceso al portal, si no tienen acceso al portal. Habría que ver el título, como antes indicaba, el título constitutivo, y ver de qué manera pues, ese local tiene que participar o no. Pero no existe una exención absoluta ni existe una contribución total a los gastos, sino que el local participa pues, de forma menos, digamos, en menor proporción de lo que puede hacer una vivienda o una plaza de garaje. Pero esto no quiere decir que como antes indicaba, no participe. Entiendo. ¿Vale? Vamos con una pregunta que a mí me parece difícil, quizás no lo sea, pero vamos a ver. ¿Es cierto que el voto de un propietario con un 52% de cuotas de participación tiene más peso que el voto de 6 propietarios restantes con la participación del 48%? Bueno, esa figura, este caso se solventó de tal manera que muchos de los acuerdos a los que tenemos que alcanzar implican la doble mayoría. Doble mayoría quiere decir doble mayoría de votos y doble mayoría de cuotas. Un propietario, independientemente del número de predios que tenga, cada vez que se manifieste en una votación va a tener un voto. Un voto por todas ellas. Quiero decir, da igual que tenga 2 pisos, que 3, que 5, que 5 plazas de garaje. A efectos de cómputos de votos tiene 1. O sea, vota la persona, entiendo. Vota la persona y la titularidad, si tiene varios predios a su nombre, figuraría solamente con un voto. Lo que sí figuraría con el coeficiente de la suma de los predios de los que es titular. Entonces, tiene un voto, pero ese voto tiene un coeficiente de la suma de todos los predios de los que es titular. Podría, como antes indicaba, su coeficiente es un 52, pero tiene un voto. Por contra, nos encontramos a 6 propietarios, que cada uno de ellos va a tener un voto, nos encontramos con 6 votos, pero en coeficiente un 48. Entonces había un empate. Se ganan votos, pero se pierden coeficientes. Tendríamos que ir a resolverlo o bien propiamente en la Junta para ver de qué manera se desencalla esta doble mayoría, sino a un juicio de equidad. Lo que se pretende es que posiciones, digamos, con mucha presencia en la comunidad, condicionen la participación de los propietarios por ese abuso, digamos, de poder o de participación que tiene en la comunidad. Y la doble mayoría intenta evitar eso. Pero esa doble mayoría a veces da lugar a que hay un empate. Se gana por un lado un coeficiente, por el otro lado se pierden votos. Entonces ya tendríamos que ir a otra instancia para resolver el asunto. Se daba mucho cuando las constructoras eran dueñas de las viviendas y antes de transmitirlas, parte de ellas estaban transmitidas y parte no. Esa propiedad que ostentaba la constructora, que daba lugar pues, a que tenía un número elevado de pisos, podría dar lugar a que ciertas actuaciones estuvieran condicionadas por esa posición dominante que tuviera. Para eliminar eso se da la doble mayoría, pero muchas veces esta doble mayoría choca con un empate en el que se gana por un lado y se pierde por el otro. No existe, digamos, el desarrollo de la voluntariedad de cada una de las partes y tendríamos que ir a un juicio de equidad o si no ya el siguiente paso ya sería los juzgados, los tribunales, en este caso. Bueno, a ver, que esta siempre se plantea. ¿Puede un propietario realizar alguna reforma, como cerrar una terraza o colocar un aire acondicionado en la fachada, aunque sea la fachada posterior, sin pedir permiso a la comunidad? En el momento que hay una alteración de elemento común, tiene que contar con el visto bueno de la Junta de Propietarios. Tiene que trasladar a la Junta de Propietarios cuál es la actuación y la Junta de Propietarios valorará si la aprueba o no la aprueba. Pero no puede él por su cuenta, sea la fachada posterior, anterior, sea una zona que en un momento dado tenga menos tránsito, como el pasillo de un trastero, porque haya comprado otro y une esa parte de pasillo porque es el mismo sitio que solo va a usar él. Al final, el uso de un elemento común para un destino distinto para el que fue concebido
tiene que contar con la Junta de Propietarios y manifestarse al respecto. Entonces, no, en este caso que me preguntas, no podría hacerlo, vamos. Correcto. Vamos a imaginarnos que un vecino tiene una vivienda en el bloque y tiene también una plaza de garaje. Sí. Vale. Esa plaza de garaje puede utilizarse, la plaza está abierta por los laterales y por el frontal, ¿vale? No es de estas de persiana. Bien. ¿Puede utilizarse la plaza de garaje como almacén de distintas cosas? Si no figura en el título constitutivo esa posibilidad, como regla general las plazas de garaje están destinadas al aparcamiento de vehículos entendidos como coches, motos o similares. Cualquier uso distinto está yendo en contra del título constitutivo y para qué ha sido concebida ese predio. Entonces, el almacenaje, que no está dentro de las funciones o características del sitio donde lo lleva a cabo, da lugar a que está incumpliendo lo que es la normativa al respecto, tanto de título constitutivo como lo que corresponda a nivel de comunidad, más luego está implicando a la comunidad en un riesgo en cuanto a que el almacenaje de ese tipo de productos puede dar lugar pues, al incremento de una probabilidad de incendio u otras cuestiones, o a lo mejor incluso hasta presencia de roedores, depende de qué es lo que almacene, que está fuera de lo que en cierta medida tiene que llevarse a cabo dentro de la comunidad. Entonces, se está incumpliendo, por un lado, el título constitutivo para el objeto y destino de esas plazas de garaje y luego está incurriendo en un añadido que la comunidad está viéndose sometida pues, a una mayor probabilidad de incendio o presencia de roedores o otras cuestiones. Aspecto que en un momento dado el seguro, en el caso de producirse algo, puede en un momento dado agarrarse a eso y indemnizar menos o no indemnizar en cuanto a que hay un agravante, hay una serie de actuaciones que van en contra del uso de la finca y eso da lugar pues a lo mejor a que el seguro pues se exima de una responsabilidad, entre otras muchas cuestiones que, bueno, puntualizo esta, pero habría muchas más. Sí. Vale, por otra parte, si una tubería de agua tiene una fuga en el patio de luces, pero ha afectado exclusivamente a 2 viviendas, ¿quién debe hacerse cargo de los pagos e indemnizaciones por los daños? Vale, aquí el problema de las tuberías se nos da en muchas comunidades y es que parte de las tuberías que discurren por el edificio tienen un componente común en la parte por donde van de zonas comunes y una parte privativa que discurren por zonas privativas dentro de la vivienda o otro tipo de propiedad. En muchas ocasiones nosotros, para evitar la problemática que genera quién es la culpa o quién no es, intentamos a veces que el seguro, dentro de las coberturas que tiene, tener contempladas las tuberías, tanto privativas como las comunes, de tal manera que en el momento que hay un riesgo o existe un siniestro, al final el mismo seguro, como atiende las dos partes, pues no va a dar lugar a ningún tipo de problema o dilatación a la hora de resolver o en un momento dado reclamar o indemnizar o lo que corresponda. Aquí el problema viene determinado por cuál es el origen de la avería en concreto y dónde está. Si es un elemento privativo, tiene que responder la propiedad de los daños que haya causado, o si es el provocado en una zona comunitaria, tendría que ser la comunidad quien responda. Lo que tenemos que determinar dónde está el origen, a quién pertenece y luego ir hacia, digamos, quién tendría esa cobertura o no. Si lo contempla el seguro comunitario, pues lo haríamos a través del seguro comunitario, y si no, tendría que ser el seguro particular y en su defecto el propietario directamente si no hay seguro. Si no hay seguro, vale. Sí. Comprendido. Por otra parte, ¿qué mayoría sería necesaria, ¿vale?, para acordar otorgarle a un propietario la vivienda del portero? Sí. No tiene uso actualmente dicha vivienda, para el uso privado como trastero, ¿vale?, a cambio de pagar las cuotas de la comunidad. ¿Esto puede hacerse? Sí, puede hacerse. Lo que habría que concretar más estos aspectos, hay una retribución, aparte de, independientemente del uso, al final la comunidad tiene un bien que alquila y eso da lugar pues a unos ingresos que la comunidad va a tener que luego computar y a través de Hacienda imputar a cada uno de los vecinos y tributar por ello. Es un acuerdo que implicaría 3/5 partes de los propietarios y con eso daría lugar a tomarlo o no llevarlo a efecto o no llevarlo a efecto. Pero la vivienda se podría usar para el propio uso de vivienda como tal, claro. Y lo de almacén pues habría que ver qué es lo que va a almacenar y si esa actuación está dentro de lo permitido.
Pero bueno, metiéndonos en la posibilidad de que la propiedad tiene un bien que alquila, esa opción existe y la propiedad como titular de esa vivienda que antes era destinada a portero la puede destinar a otro uso, lo único tiene que pasar por junta y el acuerdo sería 3/5 partes. Entiendo que lo mismo rige para, imaginémonos, la comunidad tiene un trastero que no se utiliza, que está vacío, ¿puede alquilárselo a un vecino? Sí, sí, puede alquilárselo. Puede alquilárselo en el quórum en el que antes indicaba y luego lo que da lugar pues es a una retribución que a la comunidad le figura como ingreso, hay que darse de alta como tal en la Hacienda y tributar por ello, porque luego hay una imputación de rentas de lo que la comunidad cobra, tendrá que imputarlo al resto de los vecinos e incluirlo en su renta de cada uno. Claro. Y tributar por ello, claro. Y tributar por ello, claro. Bueno, por otra parte, ¿debe una comunidad por obligación reformar un ascensor para que llegue a la planta baja? ¿Quién debe hacerse cargo de los costes de esta reforma? Bueno, entiendo que la planta baja, digamos, es la planta calle, sí, y es la salida pues, de la comunidad hacia la calle. Esto sería una obligación en cuanto a la supresión de barreras arquitectónicas que estamos obligados a llevar a cabo. Sí. Entonces, tendría que llevarse a cabo, por supuesto. ¿Quién lo tendría que sufragar? Pues la comunidad en su conjunto, incluso los locales, aún no siendo partícipes del uso del ascensor. Iríamos otra vez al título constitutivo y tendrían que ser partícipes todos. Habría que ver cuál es la cuantía de la obra, cuál es el alcance y en base a eso pues el reparto coeficiente como corresponde a cada uno. Esto puede ser de oficio o puede ser a instancia de cualquier propietario que en un momento dado esté impedido y lo solicite o tenga que mayor de 70 años que también podría solicitarlo. Pero lo que indicaba anteriormente, estamos obligados a que no existan barreras arquitectónicas dentro de las viviendas y tendríamos que llevarlo a cabo sin petición alguna. Claro. Podría dar lugar al incumplimiento de la normativa actual del hecho de que exista esa opción de que no puedan bajar a planta calle sin ningún tipo de elemento distinto al que existe y haciendo que personas impedidas o con movilidad reducida no puedan usar la finca pues bueno, como corresponde. Claro. Por otro lado, ¿se puede acordar el cambio de ubicación de los buzones comunitarios en el punto de ruegos y preguntas de una junta? No, en ruegos y preguntas no se puede acordar nada. Nosotros en el orden del día figura todos los asuntos que vamos a tratar y sobre esos asuntos sí que se pueden tomar acuerdos. Cualquier otro asunto que no esté incluido en el orden del día no estaría legitimado para tomar un acuerdo y obligar a los propietarios. Ruegos y preguntas, digamos, no es obligatorio meterlo en el orden del día, lo que sí se recogen puntualizaciones concretas de algún aspecto pues, a considerar, de que si en un momento dado pues, la empresa de limpieza no está cambiando las bombillas, que si había una luz estropeada, son cosas muy de escasa entidad, digamos, no menos importantes por esto, pero que no da lugar a un acuerdo explícito en el que tendría que figurar en el orden del día. Entonces, en ruegos y preguntas sí que habría la posibilidad de contemplar esa opción que plantean para incluirlo en el próximo orden del día, pero no llevar a cabo un acuerdo como tal porque tiene que estar previamente definido y anunciado en el orden del día. Entiendo. No podríamos cambiar los buzones. Al hilo de la confección del orden del día, sí. ¿El mecanismo cuál es? ¿Solo el presidente indica al administrador cuál es el orden del día o cualquier vecino puede llamar al administrador y decir, sí, oye, me gustaría poner en el orden del día este asunto? Es decir, ¿hay contacto directo de los vecinos con el administrador o hay que pasar por el presidente? A ver, el presidente puede, como presidente, pues indicar sobre aquellos asuntos que quiere tratar. Luego hay otros asuntos que son muy regulares en el tiempo que, sin petición expresa o mención explícita, al final se va a incorporar. Me refiero a las juntas ordinarias en las que hay que presentar las cuentas del ejercicio, hay que presentar el nuevo presupuesto para el siguiente, el cambio de la junta rectora. Estos son puntos que en cierta medida vienen ya definidos y en juntas ordinarias se va a hacer. En extraordinarias pues responde a situaciones concretas que a lo mejor esa regularidad que antes indicábamos no se produce. O bien el presidente indica que se va a tratar o cualquier propietario puede solicitar que se trate aquel asunto que él considera en la próxima junta a celebrar. Para ello debería dirigir escrito al presidente o al secretario y en el orden del día incluir en ese punto. Nunca vamos a poder valorar si ese punto procede o no procede porque es una cuestión de la junta de propietarios la que se manifiesta al respecto. Lo que nosotros tenemos la obligación de incluirlo.
sin ir más allá de si es, no es, debería o no debería. Tiene que ser la propia Junta. Claro. Entonces, cualquier propietario puede solicitar que se trata aquel asunto que considera, lo que sí tiene que esperar a la celebración de la siguiente Junta. Y luego hay que ver pues esa urgencia que en cierta medida da lugar a esa inclusión en el orden del día, si se espera una Junta ordinaria, si se espera una extraordinaria o se hace una pues en un periodo corto tiempo para tomar una decisión al respecto, que ahí sí que tiene que ver el presidente, quién es quien convoca, y en su defecto, si el presidente no quisiera convocar, podrían hacerlo el 25% de los propietarios, que a su vez representa el 25% de las cuotas. De las cuotas, en este caso. Sí. Bueno, vamos con la pregunta que tiene que ver con vosotros, con ADF, Administración de Fincas. Reforzáis la información al vecino, ¿no? Quiero decir, ahora mismo hay muchísimas comunidades donde, pongo mi caso, vas a casa a dormir prácticamente. Es decir, no estás ubicado allí las 24 horas del día, ni mucho menos. Se trata de que el vecino tenga la información sí o sí, ¿no? Sí, nosotros, a ver, cualquier cuota que se vaya a pasar al cobro, o bien directamente a través de la cuenta del propietario que nos facilitó o mediante transferencia que tiene que hacer él, viene precedido de un acuerdo junta propietarios, siempre. Las cuotas ordinarias, las cuotas extraordinarias, esto da lugar a que en el acta pues se indique qué es lo que se aprobó, cuál es la cuantía, cuál es la duración. Todo esto pues bueno, va quedando un poco en el olvido o no tan fresco para aquellos propietarios o bien que leyeron el acta pero no lo leen cada poco, o bien por lo que fuera pues no lo han podido leer y lo dejaron para hacerlo más adelante. Entonces, estos cargos que hacemos cada mes, que responden, como antes indicaba, previamente a acuerdos de junta de propietarios, lo que mandamos cada mes por mail a todos los propietarios qué es lo que se va a cargar ese mes. Si hay cuota mensual, si hay recibo del agua, si hay la derrama, todo eso lo que queremos es ampliar la información que ya tienen, pero recordarles que el mes en curso pues se va a hacer cargo de X dinero que corresponde a cuota mensual, a cargo del agua, y así sucesivamente cada mes, para que cada propietario pues en cierta medida, si no lo sabía o si sabiéndolo se le recuerda, para que bueno, haga una mejor disposición de sus fondos o a la hora de planificar pues el mes de ingresos gastos, que tenga en cuenta qué es lo que va a venir de la comunidad. Entonces lo que se trata es de una información que reforzamos y trasladamos a todos los propietarios cada mes, pues para que tengan la mayor información posible, y creemos que bueno, ayuda en muchos casos pues a cosas que no se acordaba o que no se sabía del todo, pues para refrescarlo. Claro. Para finalizar, que me la indican por el pinganillo, la guerra de Ucrania sigue. ¿Cómo va el tema de los precios del gas y de todo esto? Bueno, está un poco más estabilizado que estuvo con anterioridad. Sí es verdad que estamos en precios superiores a los que estábamos, pero bastante superiores, quiere decir, estamos hablando de un por 2 o un por 3. No estamos en la situación que antes estábamos de volatilidad, de hoy por 5, mañana por 4, pasado por 6. Ahora está un poquitín más, digamos, controlado, no sabemos lo que va a pasar a futuro. Apareció la tarifa TUR en octubre, que en cierta medida pues al final acota pues muchas de las oscilaciones que había, y a la vez el mercado libre, habiendo la tarifa TUR, también acotó un poco todos esos vaivenes que tenía. Entonces ahora mismo estamos en una situación más cara que hace 2 años, con menos volatilidad y con un poco de expectativa a saber qué va pasando a futuro, porque tenemos que tener en cuenta que la tarifa TUR tiene hasta el 31 de diciembre de vigencia de 2023, no sabemos qué va a pasar. Entonces, bueno, estamos en un contexto en el que ahora está normalizado, y a futuro pues tendremos que ver un poco qué es lo que está pasando y a ver qué es lo que va a suceder. A ver cómo deriva. Pues Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo, en la calle Naranjo de Bulnes 10, bajo izquierda de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, someterte a este examen completo que hemos realizado y ayudarnos a comprender, bueno, pues más cosas de las que pasan en la comunidad y en esas reuniones de vecinos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos vamos muy rápidamente, pero igual de rápido volvemos y continuamos el espacio de esta noche. Hasta ahora mismo.
Bueno, continuamos y vamos a procurar, como hacemos todos los martes, hablar de un libro que ya tienen, que ya pueden adquirir y ya desde hace tiempo. En Asturias se encuentra con nosotros, su creador, su escritor, su alma mater, en este caso, el periodista asturiano Xoán Cándano. Xoán, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces aquí tenemos, nos has traído No hay país, crónica política y sentimental de Asturias de 1975 a 2022. Bueno, aquí lo tenemos. Xoán, ¿por qué no hay país? Y una frase recurrente que me soltaron muchos de los interlocutores con los que falé antes de ponerme a escribir el libro este, que fueron casi 100, y resume un poco su contenido. País en el sentido que usaba ese término Jovellanos, por ejemplo, ¿no? No en el sentido nacionalista. O sea, Asturias es un país, tiene una geografía propia, una cultura propia, una historia singular, y un país que no ejerce de tal. Yo creo que hay un país que no ejerce de tal, y eso es un lastre. Yo creo que se nota en lo socioeconómico y también en lo cultural, y por eso el título, que yo creo que es contundente, ¿sí? El país. Así es, pero entiendo país, como bien dices, en la acepción de Jovellanos, no, por ejemplo, en esta pancarta que vemos a veces de Asturias y nación. No, por eso te digo, no en términos nacionalistas, yo no soy nacionalista, pero sí en esa acepción que se usó con mucha asiduidad en el siglo XIX, ¿no? Las sociedades de amigos del país fueron el antecedente de los partidos políticos. 50 años de historia política que los asturianos conocen o no conocen. Desconocen absolutamente. Completamente. Vamos, y es una gran torga, y es una evidencia. ¿Quién sabe en Asturias, aparte de los que podamos tener más en foto en estos temas, que tampoco somos minoría, pero quién sabe en Asturias quién fue Gonzalo Peláez, qué pasó con el reino de Asturias? Que el reino de Asturias, por ejemplo, es muy paradigmático, haber tenido un reino en los siglos 8 y 9 y que es absolutamente desconocido. No está la historia de Asturias en los planes de estudio. Con lo cual sí, tenemos un tremendo desconocimiento sobre nosotros mismos, y es una cosa paradójica, curiosa, porque el pueblo asturiano tiene una fuerte personalidad, ¿no? Pero sí, una gran ignorancia sobre lo propio. El caso de la lengua es también paradigmático en eso, ¿no? Sí. No es casualidad que sea la única lengua románica periférica en el estado en retroceso y en peligro de desaparición después de 40 años de autonomía, cuando el proceso en el resto de los territorios que tienen lengua propia fue el contrario. Vamos a salirnos un poquito del libro, volvemos a él. Citabas el reino de Asturias. Últimamente ha habido polémica, como hay con todo, en las redes prácticamente, con un cuadro sobre la batalla de Covadonga. No sé si has visto el cuadro. ¿Qué te parece? Vi una reproducción. Bueno, su autor aparece mucho en un libro de Pablo Atallas que se llama Los nuevos odres del nacionalismo español, que está muy bien. Sí. Y es un ensayo de Pablo Batalla, del asturiano Pablo Batalla. Dalmau y un pintor muy conocido por ese tipo de pintura épica, y que fai una reconstrucción. Yo creo que en pintura un revisionismo histórico, ¿no? Muy lícito, pero sí, bueno, lo que plasma ahí, esa épica que plasma en la batalla, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Yo tuve ayer precisamente en la exposición sobre Covadonga y el covadonguismo en el Museo Arqueológico, y la historia lo que dice lo contrario, claro, de lo que aparece en ese cuadro, ¿no? Lo que apareció en Covadonga fue el reino de Asturias, que luego provocó la aparición de otros reinos que acabaron confluyendo en lo que hoy se llama España, ¿no? Pero en Covadonga los historiadores ya tienen claro que debió haber una refriega, una escaramuza, no una gran batalla, no la batalla épica que vendió el nacionalcatolicismo, que fue quien impulsó esa imagen que tenemos hoy de Covadonga, que por cierto yo creo que influye y muy negativamente también en la Asturias contemporánea, ¿no? Sí, ¿tú crees? ¿Todo arranca de ahí? Sí, porque en Los heterodoxos asturianos, un libro magnífico, Juan Cueto dedica un capítulo al covadonguismo y dice que lo que fue el reino de Asturias fue el origen, el germen de la España plurinacional. Eso fue lo que fue. Y no
el inicio de la unidad de España que nos vende el conservadurismo, el nacionalcatolicismo desde el siglo XX. En realidad hay una visión reciente. Claro. Bueno, vamos a volver al libro. Vamos a ver, cuando uno se asoma, no lo pude leer todavía, lo leeré obviamente, pero cuando lees la reseña, ¿te queda la idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor que el actual o no? En absoluto, en absoluto. ¿No? Al final, en el epílogo, intento no ya ser optimista, sino realista. Yo creo que uno de los mayores problemas que tiene la sociedad asturiana y esta fractura de pesimismo que tiene, de catastrofismo. Yo soy de una generación que siempre nos criamos, y la mía para entre todos, en el pesimismo, en la crisis, en la decadencia, y no es así, si no corresponde a la realidad. O sea, Asturias vivió una época muy floreciente a raíz de la industrialización, desde la llegada del carbón a principios del siglo XX, su época dorada terminó, ahora vive una época de transición, pero un país pequeño, muy guapo, con una belleza natural tremenda, con una gran calidad de vida, con sectores económicos básicos importantes que todavía sostienen a la economía, incluso el sector industrial, con el turismo en auge. O sea, no hay motivos especiales para ver ni el presente mal y mucho menos el futuro, porque Asturias tiene futuro. Ahora tendremos que empezar a creernos nosotros mismos, los asturianos. Ahí nos falta autoestima. Pero el título podría ser pesimista. Así bueno, a primera vista dices, no hay país. Sí, pero mira... es como cuando dices, no hay equipo. No, pero uno de los cronistas periodísticos, uno de los periodistas que hizo un artículo cuando salió el libro, que lo había leído, titulaba algo así como, no hay país pero tiene cabelo. Yo creo que eso lo resume bastante bien. No hay país porque los asturianos no tenemos conciencia de ello. Habelo haylo. Y también hay una sociedad civil, y a eso me refiero también con el título, que la debilidad de la sociedad civil asturiana, ¿no? Que en eso sí jugó un papel importante el gran peso que tuvo también la empresa pública durante 50 años. Claro. Venimos de Inilandia y empieza el libro, pero también todavía se mantiene una cierta sociedad civil, aunque débil, activa en Asturias, y no solo en los núcleos urbanos. Claro. La empresa pública Unosa Ensidesa sostuvo en buena manera Asturias durante muchas décadas. Actualmente el mayor empleador es Alimerca, creo, si no me fallan las cuentas. ¿Qué significa este cambio? Yo no sé si el mayor empleador y el UCA, también me suena, pero hombre, lo que significa sí que Asturias pasó de ser un Inilandia, un paraíso de la empresa pública, con todo lo que suponía eso, proteccionismo, avances también sociales, rentas altas. Pasó, porque era un modelo que aquí se alargó demasiado. Dice en el libro un economista, Juan Vázquez, que fue rector de la Universidad Asturiana, que prolongamos demasiado el siglo XIX y llegamos muy tarde al siglo XXI, efectivamente. Puede ser. Pero guay, la Asturias de anguaño no tiene nada que ver ya con esa Asturias donde había una total hegemonía de la empresa pública. Ahora la hay de la empresa privada y empresarios privados muy dinámicos, muy activos, y Asturias nada tiene que ver con... De hecho, lo que cuento en ese libro, o sea, la Asturias desde el 1975, desde la muerte de Franco hasta el 22, o sea, la inmensa mayoría allí he pasado. O sea, eso... Pasaron pocos años del villismo, por ejemplo, del papel del Soma y de José Ángel Fernández Villa, pero parece prehistoria. Y hay una historia que ya enterró ese pasado. O sea, debemos enterrarlo definitivamente en el relato oficial, que todavía no lo hicimos. La crónica política, de Asturias pasa en buena medida por los políticos. Durante estos años, los años que recoge el libro, si tuvieras que recoger quiénes fueron los mejores políticos, ¿quiénes serían? El libro ya es muy presidencialista, dilo el editor, Dan, y tiene razón, porque está escrito, bueno, el libro ya es muy subjetivo, son también muchas las opiniones que yo vierto ahí, aparte de hacer un relato cronológico y haber también información y una crónica periodística, pero está escrito desde arriba y aparecen todos los presidentes, ¿no? Y yo destaco sobre todo, yo el único que realmente y doy un aprobado, o puedo dar un notable, fue a Pedro de Silva. La autonomía asturiana
fue una autonomía otorgada, no demandada. Y el PSOE, el gran partido de Asturias, entonces no tenía autonomistas salvo Juan José Sánchez Vicente y Pedro de Silva, que venían del PSP, que sí que era un partido autonomista. Y Pedro de Silva ya llevaba no ya una idea en la cabeza sobre Asturias, sino que llevaba un libro escrito a modo de programa electoral. Asturias, realidad y deseo, sí. No recuerdo ahora el título. Y ese libro fue ya de ruta en los 8 años que estuvo en presidencia. Pedro Silva abrió un camino que luego no se siguió. Claro. Y si tuvieras que citar los peores. Bueno, yo no sé si los peores, pero y es muy destacable el papel de la derecha en la historia reciente de Asturias, en la historia de la autonomía, porque tuvo 2 oportunidades y las 2 las perdió. ¿Fue caínita las 2 veces? Sí, sí. Ahí también hay un tópico sobre el caínismo y los continuos enfrentamientos en la izquierda que también se dan, pero parece que en Asturias ya más caínita la derecha, porque tuvo 2 oportunidades para gobernar, primero con Sergio Marqués, se destrozaron entre ellos, fue Cascos quien destrozó a Marqués, creo yo, ahí lo cuento en el libro, y luego tuvo el propio Cascos una oportunidad de oro, cuando tuvo el mérito de formar un partido en muy poco tiempo y ganar las elecciones, y luego se españó el mismo, porque no creo que no puede echar la culpa a nadie, gobernando solo un mes y adelantando unas elecciones creyendo que las iba a ganar, y lo que supuso fue el principio del fin de su carrera política. O sea que las peores experiencias y las que más interés tienen desde el punto de vista informativo, histórico, son las de la derecha, que no fue quien a gobernar en Asturias, pudiendo hacerlo 2 veces. ¿Y hay alguna figura política en Asturias que dijeras, oye, este pudo ser y no fue porque no quiso, porque no lo dejaron, porque no pudo, porque no supo? Bueno, Pedro de Silva, y lo cuento ahí, que una de las novedades marchó porque quiso ampliar las competencias, agarrar educación y sanidad en su segundo mandato, y como dijeron que no en Madrid, Alfonso Guerra, bueno, Felipe González delegaba en Alfonso Guerra, o sea, el gobierno central decidió marchar. Podíamos hacernos esa entruga. ¿Qué hubiera pasado si Pedro de Silva hubiera seguido? Porque sí parecía un buen presidente que en realidad tuvo un gobierno a la defensiva, porque la absoluta prioridad en aquellos años era la lucha contra la reconversión industrial. ¿Qué hubiera pasado si Pedro de Silva, que era un presidente autonomista y parecía tener las ideas claras y un proyecto de país, hubiera seguido más tiempo? Bueno, probablemente hubiésemos avanzado, más de lo que avanzamos, desde luego, porque también, con todas las críticas que se quiera hacer al proceso autonómico, que yo lo faigo, porque creo que Asturias se equivocó en el camino autonómico, optó por el camino y la vía lenta y nunca optó por la autonomía como un motor de progreso, como sí se hizo en otras autonomías del norte de España, sin ir más lloñe, como el País Vasco o Galicia. Pero también es verdad que no estamos peor gobernados que en otros sitios. En España, en el Estado, en general en el mundo occidental, hay un problema entre los dirigentes y los dirigidos, entre los ciudadanos y los gobernantes. Consideramos que las élites políticas nos gobiernan mal, pero yo creo que también tenemos mucha responsabilidad los propios ciudadanos, la opinión pública. Y en lo que pasó estos años en Asturias, que es verdad que hubo un proceso decadente en Asturias porque veníamos de mayores cifras macroeconómicas, de mayor empleo, de una sociedad más viva, más moza, porque ahora el problema demográfico y el mayor que tenemos, pero no fue tampoco, excepto por las turbulencias de las reconversiones industriales que afectaron a todos los sectores básicos, no fue tampoco muy diferente el proceso en relación a los gobiernos al que pudo haber habido en otras zonas de España. No creo que tengamos ni mejores ni peores gobernantes. Igual tenemos más debilidad en la sociedad civil. Más debilidad en este caso. Posteriores a Pedro de Silva y anteriores a los políticos actuales, hay, considero, 3 políticos, 4, que marcan bueno, pues, décadas de poder en Asturias, aglutinan. Son Álvarez Areces, Gabino Lorenzo, José Ángel Fernández Villa y Cascos como un gran hermano desde Madrid. Vale. Uno ya ha fallecido, que es Álvarez Areces. 2 bueno, pues están fuera de toda órbita política, como es de Lorenzo y Villa, y Cascos, bueno, pues parece que viene bien, por ahí. Estos 4 políticos marcaron, no sé si para bien, si para mal, todo el devenir de la región. Bueno, fueron importantes actores, desde luego.
Si quieres vamos uno por uno y te resumo lo que cuento más o menos en el libro. Vicente Álvarez Areces, Tini Areces, creo que fue un gran alcalde de Sisión, era un terreno que conocía perfectamente, y un pésimo presidente del Principado. Creo que en ese tránsito perdió él y perdió toda Asturias. Sin embargo, ganaba una tras otra. Sí, sí, bueno. Es algo que se repite bueno, en dos de ellos, al menos. Bueno, antes lo decía, hay que tener en cuenta que el Partido Socialista y el Partido de Asturias, sin duda alguna, igual que el PNV y el Partido del País Vasco, igual que la derecha con diferentes siglas, y el partido en Galicia, o puede ser en Madrid, sí, ahora en Levante. Entonces, aquí hay inercias electorales, sí, y el peso de la historia influye. Y Pedro de Silva perdió la mayoría absoluta después de gobernar los 4 primeros años en el Principado. O sea, ya el electorado pasó factura, por lo que te digo, creo que fue un mal presidente del Principado. Tenía ocurrencias, proyectos megalómanos, pero una idea de Asturias en la cabeza en absoluto. Areces. Y vamos al segundo. Fernández Villa, sí, representa un fenómeno singular en la historia reciente de Asturias, el movimiento obrero que la vertebra. Sí, el movimiento obrero vertebró Asturias, sí, desde principios del siglo XX hasta, yo pongo una fecha, hasta las huelgas mineras del 2012, que fue cuando blanqueó su fortuna oculta. Sí. Por cierto, Villa, después del fracaso de aquella huelga, en Asturias, esa hegemonía, esa vertebración del territorio por parte del movimiento obrero se dilató más que en otros sitios. Fue el último sitio en el mundo, prácticamente, sí, donde desapareció ese poder, que tenía una manifestación también especial, que era el poder sindical, estaba por encima del poder político, y con un gran caudillo, que era José Ángel Fernández Villa. Ahora, también tremendo, triste, pero da un buen retrato también de lo que ocurrió, que ese movimiento obrero, que fue heroico antes de la Guerra Civil, quería conquistar los cielos, asaltar los cielos, y lo hizo en 1934, luego fue resistente al franquismo, también heroico durante la dictadura, luego se impuso democráticamente y ostentó el gobierno en Asturias durante 30 y pico años y acabó en la charca de la corrupción. Sí. Y además con un señor, José Ángel Fernández Villa, que venía de la Brigada Político-Social. Sí. Ahí también lo cuento, claro, no y es casualidad que la conversión de un OSA en una máquina electoral, y la recuperación, la resurrección después del franquismo, que estaba prácticamente desaparecido, del SOMA y del PSOE, de las organizaciones socialistas, fue también una operación en la que aquí fueron básicos José Ángel Fernández Villa, que venía del sindicato de la policía política franquista, era un chivato de la policía política franquista que aquí dirigía Claudio Ramos, y también fue muy importante el papel de Obdulio Fernández, que vino desde La Coruña, fue llamado por eso por el PSOE desde La Coruña, cuando era ahí un alto cargo del sindicato vertical franquista. O sea, 2 personas claves en la transición en Asturias venían del franquismo los dos, y eso no es una casualidad y da un retrato de cómo fue también la transición en España, no solo en Asturias. Nos queda otro. Nos queda Gabino de Lorenzo. Yo digo ahí de Gabino de Lorenzo que tiró para adelante y libró, porque desde luego yo creo que su excelente relación con el poder mediático y con el poder judicial, con fiscales y algunos jueces, yo creo que impidió que algunos casos que yo creo que son escandalosos del gabinismo hayan quedado impunes. Yo creo que se marchó a tiempo, porque si llegara a seguir algún tiempo más y él lo sabía, me parece que hubiera tenido serios problemas ante la justicia. Pero tampoco se puede negar que fue en algunos años un alcalde tremendamente popular en Uvieu, o sea, algo fairía. O sea, al principio tomó medidas muy progresistas y transversales, la peatonalización, y algo que hizo Gabino de Lorenzo. Ahora otra cosa y el aumento de su patrimonio y
muchas partes ocultas de su gestión en el ayuntamiento. ¿Sí? Tenemos esos tres políticos y tenemos ese gran hermano actuando desde Madrid como podía ser Cascos. Si los comparamos a los actuales, ¿qué nos encontramos? Lo más relevante que pasó en los últimos años en la política asturiana y es la aparición de Barbón, o sea, de una FSA asturianista. Una de sus características desde la vuelta de las organizaciones socialistas con la muerte de Franco, influenciados por el movimiento obrero y el internacionalismo, que era una de sus banderas, era el rechazo al asturianismo, a todo lo identitario, al asturiano, eso que era, yo creo, una normalidad. Se igualó y cambió radicalmente ahora con la llegada de Barbón. Y Barbón sigue con esa bandera del asturianismo, pero tendremos que ver sus frutos y que sigue ahora después de mayo, porque, bueno, bien, y es cierto que tuvo la pandemia, que puede ser un argumento que explique que muchas de sus promesas se hayan quedado por el camino, pero la verdad es que todavía no pasó de las musas al teatro. O sea, sigue un presidente asturianista, pero que todavía no pasó en ello de la retórica. ¿Prevé alguna sorpresa? Y es verdad que sí se enfrenta a Madrid como no hicieron sus antecesores. Y es verdad que lo falla abiertamente. Pero en sus políticas activas todavía no vimos nada. Claro. ¿Prevé alguna sorpresa en las elecciones del 28 de mayo o todo está visto para sentencia? No, visto para sentencia no, porque siempre como en el fútbol, siempre el resultado está abierto en unas elecciones. Pero bueno, no parece que pueda haber sorpresas. En buena parte por lo que antes falábamos, la derecha tuvo dos oportunidades, las perdió, eso se paga en política, y yo creo que la derecha también tiene un grave problema en Asturias. No tiene un discurso propio, asturiano, y no tiene democracia interna. O sea, bien, una vez más, un candidato impuesto a dedo de Madrid, y en un partido que fai 6 años que no fai un congreso, donde la militancia es absolutamente ignorada. Entonces yo creo que eso lo paga electoralmente, porque si no el desgaste del PSOE, el normal desgaste después de tantos años de gobierno, lo podía aprovechar la oposición conservadora, en este caso, como pasó en Andalucía, porque también la oposición por la izquierda, que también tuvo una oportunidad, Podemos, se suicidó y se tiró un tiro en los pies, está bien claro, ¿no? Que llegaron a tener 9 diputados en la Xunta. Y lo que está pasando ahora con Podemos y es una cosa escandalosa desde el punto de vista democrático, con purgas estalinistas, que yo no sé si acabarán calzándose esta candidatura de Covadonga Tomé y Xunelipe, no sé si aguantarán el tirón o los echarán también. O los echarán, pero como bien dices, parece una purga stalinista que hace buena esa frase que muchas veces, bueno, casi pasa a chascarrillo, que es si metes a 2 comunistas en una habitación y te vas a tomar un café, cuando vuelvas hay 3 partidos políticos distintos. ¿Por qué es tan difícil que se pongan de acuerdo? Y es verdad, hay una característica de los comunistas españoles. Hay un libro de Gregorio Morán, buen colega mío, excelente, sobre la historia del PC, que se llama Historia, Miseria y Grandeza del Partido Comunista de España. Y es verdad, los comunistas en España fueron heroicos contra la dictadura, el gran partido contra la dictadura, el electorado no fue justo con ellos a partir del 77, desde luego, pero luego la democracia se adapta muy mal. O sea, y es como si fueran muy válidos como resistentes, resistiendo a dictaduras, pero la democracia no parece que funcionen igual, y en buena parte por esa incapacidad de convivir entre diferentes tendencias. Yo fai poco en un artículo que metí en Norte sobre estas purgas en Podemos, decía que en el PSOE se saben odiar cordialmente, y es cierto, o sea, saben lavar sus trapos sucios en casa, hay broncas internas, diferentes corrientes, pero traslucen poco a la opinión pública y la saben conllevar. En cambio los comunistas no. Y está visto que Podemos tampoco. Hablabas antes del reto demográfico, que es quizás el principal problema de Asturias. Hay otro que es unido a este, que es los chavales tienen que irse fuera a trabajar porque aquí no hay. Y eso se repite año tras año, década tras década, pero nada cambia. Sí, es verdad. Recordarás que
Tini Arece, siendo presidente, Decía que en era una una de sus leyenda urbana. intervenciones más desafortunadas, minimizó el problema diciendo que eran leyendas urbanas. Leyendas Como leyendas urbanas. Y es un problema grave porque a la falta de nacimientos, de fecundidad de las mujeres en Asturias, que es la cuestión esencial de la caída demográfica, se une eso, el éxodo de la mocedad, y bueno, hay cifras que son escalofriantes, ¿no? De la xente moza que marchó aquí, por ejemplo, desde que entramos en el siglo XXI. Sí, un grave problema, y además por lo que supone de la pérdida de masa crítica, que la masa crítica es fundamental en una sociedad. Y claro, se están marchando los mejores, la gente mejor formada, las mejores generaciones de la historia de España, de Asturias, desde luego. Estamos formando gente que se va fuera. Pero bueno, eso ya es reversible. O sea, hay que enterrar el pesimismo también para esto. En otros sitios lo están haciendo, ¿no? Están recuperando población, y aquí hay gente que se fue y puede regresar. Bueno, para eso sí que se hacen falta políticas activas para igualar el problema, ¿no? Si salimos un poco de este libro, de No hay país, para ir a uno de los anteriores, como es El Pacto de Santoña, un libro, en mi opinión, y no porque estés aquí, sobresaliente sobre un hecho desconocido o muy poco conocido, negado por todos, como fue, bueno, pues, la rendición del País Vasco ante los italianos que apoyaban a Franco durante la guerra. Esto se pasó por encima en los libros de historia, incluso en los libros de la historia bélica de la Guerra Civil, y luego a todos les convino callar, ¿no? Sí, un tema que estaba tapecido. Sí, yo lo abordé a principios de este siglo. No sé si el libro salió en el 2004. Y sí, estaba tapecido porque a nadie interesaba, claro, no le interesaba el nacionalismo vasco, que se supiera que traicionó a la República cuando perdió el territorio vasco en el 36, pactando con los italianos la rendición, que así hicieron, pero tampoco y convenía a la República en su día, porque su único aliado conservador era el PNV, el único que estaba en las filas republicanas, no y convenía que aquello trascendiera ante Europa, ni tampoco al franquismo, porque no se rindieron a las tropas de Franco, sino a las italianas, y aquello además ratificaba la importancia de la presencia del ejército italiano, igual que el alemán en la Guerra Civil Española, con lo cual sí, fue un acontecimiento que estuvo ahí tapado durante muchísimos años, hasta que apareció ese libro, sí. Claro. ¿Esto nos demuestra que el PNV siempre va a ir al sol que más caliente? Hombre, no necesariamente, hubo ahí un cambio también histórico con el PNV. Yo también quiero matizar una cosa. Me pasó cuando salió este libro, que a veces los lectores o el prologuista, que era Gregorio Morán, eran más duros sobre el papel del PNV en aquella historia, y de ANV, hay que recordar también de ANV, o sea, la primera izquierda Berchale, que fue ANV, que había nacido en la década de los 30, y eran más duros los lectores y el prologuista que podía ser yo, ¿no? Relativizo más lo que ocurrió y marco más distancia con aquellos hechos. Te lo explico de una manera que se puede entender bien, porque acontecimientos de esos en la guerra pasaron muchos. Alguien, como había gente que comparaba lo que pasó al final de la Guerra Civil con la rendición el intento de rendición de Casado, el republicano en Madrid también, pero no podemos escaecer, por ejemplo, en Asturias, y es cierto que la rendición a los italianos de los nacionalistas vascos precipitó la caída del Frente Norte, pero tampoco podemos escaecer que en Asturias, después de la heroica resistencia en el Mazuco, en septiembre, octubre del 37, luego el gobierno soberano de Asturias y León, con Belarmino a la cabeza, huyó del Musel de manera ignominiosa, deseando a los suyos en el puerto tirados, y muchos marcharon al monte, otros perdieron la vida, fue una tarde terrible, y eso no lo hizo el nacionalismo vasco. Los líderes del nacionalismo vasco, Juan Ajuriaguerra, viajó en avión desde el sur de Francia hasta Cantabria para firmar la rendición con los italianos, no abandonó a los suyos. Luego acabó en Santoña preso y condenado a muerte, aunque no lo llegaron a ejecutar. Esto que dices de resistencia en el Mazuco, huida precipitada y cobarde, vamos a apellidarla así, de los dirigentes por el puerto del Musel,
incapacidad de tomar Oviedo. Esto es otra historia silenciada. Es decir, se ha hablado mucho, bueno, la heroica resistencia del norte. Al final, nada. Oviedo queda cercado y son incapaces de entrar contra una guarnición. No, pero yo creo que ahí sí que la historiografía sí que se enfocó en ello. O sea, sí que yo creo que hay consenso entre los historiadores que desde el punto de vista militar eso fue un enorme fallo de los republicanos, un enorme error de los republicanos. También lo digo en el Pacto de Santoña, esa obsesión por tomar Ubieu, que venía del 34, en realidad fue un error mayúsculo. Y sobre la huida del Musel también está mucho escrito, y yo también incido en el libro que eso era un fantasma que traía del exilio en la cabeza Rafael Fernández, que era consejero de Hacienda, y de hecho lo confesó en un libro a Juan de Lillo, un libro que censuró el Soma en los puntos de venta, pues, bueno, lo censuró, mercado de todos los ejemplares, y prácticamente no llegó al asiente, pero un libro en el que Rafael, cuando se lo había calzado José Ángel Fernández Villa, que fue el primer presidente al que se calzó, ponía y quitaba presidentes, pegó y el toque a Juan de Lillo para contar un ajuste de cuentas en toda regla, vamos. Y ahí sale ese fantasma con el que él venía del exilio, que fue el abandono del Musel, creo que fue el 20 de octubre de 1937. ¿La figura de Franco sigue siendo rentable a la izquierda 80 años después? ¿La de Franco? Hombre, yo creo que cada tanto sale de paseo. Hombre, yo creo que no. Ya pregunté yo a un rapaz de 20 años ya por Franco. Hombre, lo que es interesante... No, un rapaz de 20 años no sabe quién fue Franco, pero si sale en una manifestación, llama fascista a todo el mundo. Bueno, tú a lo que te refieres ya a la polarización que tiene ahora la sociedad española, ¿no? Lo que sí es interesante de analizar y el revisionismo histórico, ahora lo sacó Tamames en el Congreso, sobre el 34 en relación al 36, que es una aberración histórica. O sea, y además una manera de legitimar el golpe de Estado del 36 y no corresponde a la realidad. En 1934 lo que hubo fue una revolución, no un golpe de Estado. Pero es un golpe de Estado contra un gobierno democrático. No, una revolución y una insurrección armada. No lleva un golpe de Estado. Y es más, el Estado... Se le parecen mucho, ¿eh? No. Los golpes de Estado los da el ejército, generalmente. No, lo que hubo en el 34 fue una revolución, una insurrección armada, la última revolución proletaria de la historia, por cierto, reprimida a sangre y fuego por el gobierno republicano, que llegó a ser responsable de torturas, una represión feroz. O sea, ninguna responsabilidad tuvo el gobierno republicano, que era conservador, era de derechas, de la CEDA entonces en aquella, que no fue un golpe de Estado, el golpe de Estado fue el del 36, que se levantó una parte del ejército contra el gobierno legítimo de la República. Bueno, esto nos llevaría a un debate mucho más largo. Vamos a volver a No hay país. ¿En los medios qué? Porque Atlántica fue predicar en el desierto. No, en absoluto. Pero hacíais cosas que luego... Ese fue el problema y sí, echamos muchísimo en falta que el resto de los medios de comunicación asturianos no siguieran tirando del hilo de todo lo que investigábamos y publicábamos, que prácticamente en cada número durante más de 10 años eran exclusivas sobre temas muy gordos, muchos de ellos de corrupción, pero la revista era bimestral y sí que se echó muchísimo en falta eso, y eso... no fue culpa nuestra, desde luego, ¿no? Para finalizar, Xoán, que me apremian con el tiempo. Aunque sea pintoresco y que no sea frívolo, pero que el Oviedo y el Sporting estén en manos de mexicanos marca un poco lo de que no hay país tampoco en este momento. Es decir, esto sería, pienso, y esto es una opinión personal, esto sería impensable en el País Vasco que el Bilbao, por ejemplo, estuviera en manos de mexicanos. Sí, mexicanos o de chinos, me da igual. No, primero la situación deportiva de los dos y un retrato social. Además, sí, no es casualidad que los equipos de fútbol pasaron a ser sociedades anónimas, o sea, empresas puras y duras, y resulta que ese modelo parece que al fútbol asturiano y vino fatal, en contraste con otras ciudades, otros equipos, otras empresas
que pueden ser referente nuestro, que se lo fan muy bien, ¿no? De sitios tan pequeños como Villarreal, de Vitoria, de San Sebastián. Y sí, también cito lo que dices en el libro, porque sí, pasamos de los indianos, o sea, de los asturianos que emigraban a México y volvían, que fueron importantísimos en el desarrollo de Asturias a partir del siglo XX, a lo contrario, ¿no? A que vengan los mexicanos ahora y se queden, porque no solo y en el fútbol, están en otros muchos sectores importantes, y eso tiene una importante colonizando otros sectores. Joan, ¿va a haber más libros? Sí, bueno, de momento sigue con las presentaciones que provocan un cierto debate público que es muy interesante y todavía me queda para rato, todavía por lo menos hasta el mes de mayo, pero sí tengo en la cabeza otra idea que ya en su día te contaré, que ya no hay un tema específicamente asturiano, pero un tema nacional, pero sí muy relacionado con Asturias. Pero bueno, y es la idea que tengo en la cabeza, a ver si soy quien a tirar por ella. Muros y San Esteban, y esto bien, ¿no? No, muy mal, bueno, hay que hacer muy bien. Son sitios, un concello maravilloso, y San Esteban un sitio precioso para vivir, y además con una belleza natural desbordante que se nota ahora más en primavera, pero sí que San Esteban y una metáfora del fracaso de la autonomía. O sea, no se puede entender cómo teniendo un puerto allí donde caben 8 de Asturias, el aeropuerto aliado, llega el tren, terrenos en desuso tremendos, belleza natural, Asturias lo tiene abandonado. Para la autonomía asturiana, para el Principado, San Esteban no hay un recurso, que lo hay inmenso, y hay un problema. Y entonces incluso lo castiga. No sé si las viste, y entraron unas vallas que no puedes ni pasear hasta el faro que se acaban de calzar la autoridad portuaria de Avilés, ya no hay ni faro. O sea, San Esteban no hay que no lo aproveche la autonomía, que lo fairía otra autonomía. Eso ya lo decían los de la colonia de artistas de Muros a finales del siglo XIX, lo decía Robles, que también era periodista, además de pintor, fue redactor jefe del Carballo, decía, si este puerto lo tuvieran, creo que citaba a los franceses y no sé si a los catalanes, eso, ¿no? Si este puerto lo tuviera otra autonomía, otro gallo nos cantaría, porque sí, San Esteban, y una metáfora de, al menos, yo no sé si es fuerte la palabra fracaso, pero al menos de las limitaciones de la autonomía asturiana, que no es capaz de aprovechar sus recursos. Completamente de acuerdo contigo. Joan, muchísimas gracias por estar con nosotros, por traernos No hay país, crónica política y sentimental de Asturias de 1975 a 2022, un libro que leeremos y al cual, bueno, pues esperamos que con el siguiente que estás ahí ideando podamos volver a tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues llegamos así al final del programa de hoy. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche, en una noche más. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.